Señal directa. Gracias por continuar con nosotros. Las 2 de la tarde ya con 14 minutos. Que no se le haga tarde por si tiene un compromiso. Por ejemplo, a las 2:30. Son 2:14. El maestro Antonio Rocha Santos aquí en Foro, nuestro colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa, hoy preparó el tema Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar de los niños, las niñas y los adolescentes. Acaba de pasar el día 30 de abril y todo el mundo, funcionarios públicos y organismos, organizando fiestas, reuniones, museos, festivales, etcétera. Pero vamos a ver si en verdad se están resolviendo a fondo los problemas que padecen los niños, las niñas y los adolescentes, si se está cumpliendo con los compromisos que México adquirió en los organismos internacionales para proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño es una herramienta que es uno de los trabajos más importantes de la UNICEF. Es un tratado que se busca defender los derechos de la infancia todos los días en más de 195 países. Estos 195 países signaron este tratado y están obligados a aplicar los acuerdos que se tomaron en esta convención. No importa en dónde hayan nacido, cuál sea el color de su piel o qué idioma hablen. Estos derechos son para todos los niños y las niñas sin excepción. Por ello, los adultos tenemos que tenerlos siempre presentes en cada decisión que tomemos. Y los adultos, no nada más los ciudadanos, sino también y en forma especial los gobernantes. ¿Cuáles son los derechos de los niños que se aprobaron y se reconocieron en esta convención? El derecho a la salud y a la supervivencia, el derecho a la educación, derecho al juego, derecho a la protección de sus derechos, de su patrimonio, de su integridad física, el derecho a no ser separados de su familia, el derecho a tener un nombre, derecho a participar y a ser escuchados. Todos esos acuerdos se tomaron en la reunión de la UNICEF, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como fin principal proteger los derechos de la infancia. De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que aprobó el Congreso de la Unión, se considera que son niñas y niños los menores de 12 años y los adolescentes las personas que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Se contempla que los derechos de los niños, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las demás leyes aplicables, establece en el artículo 4 de la Constitución que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación, de sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del año 2014, reconoce en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad, derecho a una identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y protección de su integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad,
derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y los derechos de los niños, las niñas y adolescentes migrantes, así como el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Debido a su vulnerabilidad y necesidad de especial protección y cuidado, los menores de edad, menores de 18 años, tienen garantizados los derechos específicos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por las Naciones Unidas. Pese a ello, en la actualidad, millones de menores son víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales en diversos ámbitos. La Convención sobre los Derechos del Niño, que define a los menores como todo ser humano menor de 18 años, contempla en general 3 tipos de derechos: de protección, de provisión y de participación. A diferencia de otras normas internacionales, la Convención incluye de forma explícita y con gran claridad los derechos económicos, sociales y culturales de los menores. Los derechos de la niñez y la adolescencia en México están desde 1990, en que se ratificó la Convención que se aprobó en la Organización de las Naciones Unidas. En nuestro país quedó obligado desde esa fecha a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en esta convención. ¿Cuáles son los derechos de la infancia? En la práctica, estos principios se traducen en acciones con gran impacto sobre el bienestar de los niños: el cuidado de la primera infancia, el cuidado en la educación y el cuidado relacionado con la protección de la infancia. Los puntos de vista de los niños y de las niñas es un tema que se refiere al derecho de escucharlos y respetar su opinión en todas las cuestiones relacionadas con sus derechos. El derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya la importancia fundamental que significa asegurarles el acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportunidades para que logren alcanzar un desarrollo completo. Todos los niños, independientemente del sitio donde hayan nacido, de la raza o el grupo étnico al que pertenezcan, de su género o de su grado de pobreza o riqueza, deben disfrutar las oportunidades plenas de convertirse en integrantes productivos de la sociedad y deben contar con el derecho a dar a conocer sus opiniones y a que se les escuche. La Constitución Política Mexicana, en su artículo 6, establece que son principios rectores el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integridad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la interculturalidad, la autonomía progresiva y el principio en favor de la persona, el acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad. Y en el estado de Jalisco existe la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla la mayoría de estos principios que ya están establecidos en la Ley General que aprobó la Cámara de Diputados. En el Código Civil se habla de que los niños, niñas y adolescentes deben ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento. Y la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el sentido de que los menores de edad tienen derecho a un nivel de vida adecuado y es una obligación que el Estado debe garantizar, especialmente lo que se refiere a la protección alimentaria y a la educación. Basta con que se pongan en situación de peligro o de riesgo los derechos de los menores para que el Estado tenga la obligación de salvaguardarlos y protegerlos. Los niños y las niñas de hoy son el presente y el futuro de México. Tenemos que contribuir
y garantizar la protección de sus derechos a un sano y adecuado desarrollo, sus derechos a que en su formación y en su educación se contribuya a que sean buenos ciudadanos, a que desarrollen todas sus habilidades físicas e intelectuales, y tenemos que contribuir a dejarles un mundo más justo, un mundo en el que se respeten los derechos de los demás, en el que se respete también el medio ambiente, y en un mundo en el que las leyes, cuando sean justas y sean adecuadas para la protección de los menores, los enseñemos a respetarlas, primero a conocerlas y luego a respetarlas. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás ciudadanos. Así lo establece esta Convención Internacional de la UNICEF, y así lo establece nuestra Constitución y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si se cumplieran todos los derechos de cada niña y niño adolescente aquí en nuestro país, tendríamos niñas y niños felices y una mejor sociedad. Sí, desafortunadamente vemos en las calles todavía muchos niños trabajando sin tener la oportunidad de acceder a la educación y mucho menos a la diversión. Vemos muchos niños que ven frustrados su interés y su sueño de terminar una carrera profesional, porque no hay suficientes espacios. Hace falta abrir más espacios, garantizar la educación de los menores de edad hasta los 18 años, hasta el nivel de preparatoria. Hay que garantizarles la oportunidad de que tengan acceso a la educación. El Estado debe asumir esa responsabilidad. Y desde luego la seguridad de los niños, las niñas. ¿Cuántos niños son afectados en sus derechos, en su integridad personal? A veces hasta por sus propios familiares. A veces por delincuentes que aprovechan la desventaja física de los menores de edad para lesionar sus derechos. Tenemos mucho que hacer, no nada más el gobierno, es una responsabilidad compartida, también los ciudadanos, los padres de familia, los familiares. Siempre que veamos que alguien está afectando los derechos de un menor, tenemos la obligación moral de denunciarlo, independientemente de que sea un familiar de estos niños. Para ir a la pausa, maestro, gracias. Y con esto de que los delincuentes aprovechan de la niñez, nomás le leo esta cabeza de nota para la reflexión de usted, de todos, de la audiencia y de todos los que estamos aquí en el canal. Es la nota de hoy, lo publica el periódico La Prensa y dice: Cártel Jalisco Nueva Generación presente con la niñez veracruzana. Así que en riesgo nuestras niñas y niños. Insistimos para la reflexión. Regresamos.